Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, decano del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, queridos ponentes, invitados, señoras, señores, buenas tardes y bienvenidos al Patio de la Infanta. El pasado jueves inauguramos la exposición con motivo del 625 aniversario Standum et Cartae, lema del colegio que hace referencia a la fuerza del pacto, una de las bases del derecho civil de Aragón, realmente una oportunidad para conocer hasta el próximo 20 de octubre la institución colegial más antigua de España y la única con el título de Real. Esta exposición se completa con el ciclo de conferencias que hoy inauguramos en el Patio de la Infanta. Hoy lo hacemos con el Poder Judicial, el tercer poder del Estado, formado por el Consejo General, los tribunales y la Administración de Justicia. Es el órgano del Estado que garantiza el cumplimiento de la ley. Y hoy nuestros invitados nos inspirarán sobre este tema. Para ello tenemos el honor de contar con la expresidenta del Consejo General de la Abogacía, doña Victoria Ortega, los exministros de Justicia, don Rafael Catalá y don Francisco Camaño, y moderará esta mesa redonda el decano del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, don Antonio Morán. La segunda de estas citas será el próximo 24 de octubre con la conferencia Aragonesas con toga, la mujer y el ejercicio profesional de derecho. Y, por último, el día 7 de noviembre tendrá lugar un coloquio con diversos magistrados para hablar del poder judicial visto por los jueces. Este ciclo de conferencias, que tiene lugar, como decía, aquí en el Patio de la Infanta, se completa también con otras conferencias que se llevan a cabo en la sede del Colegio de Abogados y que, por supuesto, también invitamos a que consulten. Sin extenderme más, quiero agradecerles su presencia. Espero que disfruten de esta ponencia y ya le cedo la palabra al decano del colegio, don Antonio Morán. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Permítame, antes que todo, hacer presentación de nuestros invitados, aunque imagino que son bien conocidos para buena parte de ustedes. Victoria Ortega Benito fue presidenta del Consejo General de la Abogacía Española. Estuvo en la presidencia desde el año 2016 hasta solo hace un par de meses, hasta este año 2024. Presidenta de Unión Profesional, vicepresidenta primera del Consejo Europeo de las Profesiones Liberales y vicepresidenta de la Organización Mundial de las Profesiones Liberales, todo ello hasta julio de este año 24. También ha sido miembro de la Comisión del Consejo de Estado y de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia. Desde el año 92 es profesora titular de Derecho Procesal en la Universidad de Cantabria, pero siempre, si me permiten, abogada desde su inicio en esta trayectoria profesional. Entre otros reconocimientos, ostenta la Gran Cruz al Mérito en el Servicio de la Abogacía y la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort. Y dado que estamos en Zaragoza, me permito añadir una modesta también distinción del Colegio de Zaragoza, la Cruz de San Ivo, ganada por la presidenta del Consejo General de la Abogacía, tras muchos años de dedicación a la profesión y al mundo de la justicia. Francisco Camaño Domínguez ha ejercido diversos cargos dentro de la Administración, principalmente, y a modo de ejemplo, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y ministro de Justicia entre los años 2009 y 2011. Fue letrado del Tribunal Constitucional ya en 1993 y en la actualidad compagina su trabajo como catedrático de la Universidad de La Coruña con su labor como socio profesional del bufete CCS Abogados. También entre sus muchos reconocimientos ostenta la Gran Cruz de la Orden de Carlos III y la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Rafael Catalá Polo, funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Ha sido subsecretario del Ministerio de Hacienda, secretario de Estado de Justicia y secretario de Estado de Infraestructuras, además de ministro de Justicia desde el año 2014 a 2018.
En la actualidad también ejerce la abogacía como socio del despacho Carles Cuesta Abogados. También, entre sus muchos reconocimientos, ostenta la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort y la Gran Cruz de la Orden de Carlos III. No es gratuito por mi parte decir que nuestros invitados tienen una larga y más que acreditada trayectoria profesional para poder abordar este tema que nos ocupa, el Poder Judicial y otros más. Antes de darles la palabra a nuestros invitados, permítame que haga una breve presentación o introducción al tema, aunque creo que muy pocas palabras harían falta para ello. Creo que podemos convenir que los principios que se predican sobre la administración de justicia, sobre los jueces, son la imparcialidad, la independencia, la inamovilidad, la responsabilidad y la legalidad, el sometimiento al principio de legalidad. ¿Y qué opinan nuestros ciudadanos? ¿Qué opinamos todos nosotros del Poder Judicial y más con las noticias que se vienen sucediendo públicamente en los últimos años? Pues miren, me permito remitirme tan simplemente a dos estudios sociológicos, dos encuestas de la empresa Metroscopia, un instituto de sociología y de estudios sociológicos, cuyos informes los pueden incluso examinar en la propia página web del Consejo General del Poder Judicial. Este instituto lleva más de 3 décadas, especialmente por la intervención de su presidente, el profesor Toaria, dedicándose específicamente y con gran intensidad a lo que es el análisis sociológico de la Administración de Justicia, de nuestra justicia. Me remito al informe del año 2021, Los españoles y la justicia. Estos estudios son breves, pero las conclusiones son más que significativas. Es una constante en estos informes que hace Metroscopia, después de analizar lo que opinan los ciudadanos, de la siguiente expresión que literalmente llega a decir el profesor Toaria. La imagen de la justicia en nuestra sociedad es notablemente mejor de lo que suele darse, por supuesto. Me remito simplemente a la conclusión que él, casi con frase lapidaria, inicia y da conclusión a este estudio. Los españoles ven a la justicia, estoy hablando, insisto, de un informe del año 21, como confiable, impermeable a la corrupción y servida por jueces competentes. Segundo dato, el informe que hace en el año 2023, ahora con otra orientación, titulado La imagen de la justicia entre los usuarios de sus servicios. Hace una primera valoración, si me permiten, y es ¿cuántos ciudadanos españoles han tenido contacto con la justicia? Aproximadamente 13 millones. 13 millones y añade incluso como una valoración personal que si extiende su experiencia a su círculo cercano, a sus allegados, podríamos obviamente incrementar el número de personas que directamente o con una persona muy cercana han tenido esta experiencia directa en la Administración de Justicia. Aclara que tan solo la mitad lo han sido o han tenido esa experiencia por una sola vez. Antes de la conclusión que me interesa destacarles y que abrirá ya, y permítame que ya acabaré pronto esta introducción, hace referencia a un estudio que se hizo en Estados Unidos y que fue publicado a principios de los años 2000. Durante 2 décadas, 2 sociólogos en Estados Unidos se dedicaron a hacer un seguimiento de las personas que tenían procedimientos judiciales y uno de los parámetros que iban luego estudiando era el resultado de ese procedimiento judicial con la intención de valorar cuál es la confianza que les merecía a los ciudadanos norteamericanos la justicia y, por lo tanto, la imagen que tenían de ella. Una conclusión a la que llegan también es la que llega, y por eso lo cita el profesor Toaria, porque es muy similar la conclusión, y es que es poco relevante el resultado del juicio. El resultado de la sentencia para el ciudadano lo gane o lo pierda dependiendo de otros factores previos. Parece en principio sorprendente, pero ya hay 2 estudios y no
triviales que destacan esta cuestión. Los factores que señala este estudio estadounidense y que parece ser que también lo acoge el profesor Tuaria es la calidad e imparcialidad del trato recibido por el ciudadano, el grado de comprensión del objetivo y de la ejecución de cada fase del proceso y la sensación de haber recibido la atención y el interés adecuados. Bien, hilo esto y concluyo ya con el informe del año 23 del profesor Tuaria. El dato que me interesa destacarles es un 80% referido a la imparcialidad o no de la sentencia a criterio de los ciudadanos, un 80% dice confiar en que el tribunal resolvió el caso de forma imparcial. Este porcentaje sube hasta un 93% cuando lo ha ganado, cosa razonable, pero lo significativo es que aquellos que lo han perdido, un 67% mantienen esta misma idea de la imparcialidad de la sentencia en su problema. Si podemos convenir que no tenemos duda, consecuentemente, sobre la imparcialidad a la vista de la opinión de los ciudadanos del juez, si tampoco tenemos referencia sobre conflictos en la inamovilidad, no tenemos constancia de que a un juez en un tribunal se le eche, si me permiten la expresión, por una autoridad superior para que deje de llevar un caso, si tampoco tenemos duda sobre el sistema de responsabilidad que jueces y magistrados tienen y del sistema de responsabilidad que tiene la Administración de Justicia como cualquier otra administración, si no tenemos dudas sobre la sujeción del juez al principio de legalidad, la única duda que tenemos obviamente puede ser la posible duda, repito, sobre su independencia. Dicho esto y como una valoración muy personal, si les parece, lanzo a nuestros invitados una primera cuestión o un bloque de cuestiones. ¿Peligra la independencia de la justicia? ¿Hay o ha habido presiones políticas que puedan debilitar la independencia de la justicia? Si las ha habido, ¿han sido eficaces? Si me permiten, Victoria, te doy la palabra. Si quieres abordar esta cuestión, adelante. Muchas gracias. Gracias, decano. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Saludo a todos, a las autoridades, a los amigos, todos los compañeros, compañeras. Hoy para mí, bueno, pues una felicidad de estar en Zaragoza, ¿verdad? Además, perteneciendo y teniendo, como dice, la distinción de San Ivo, que tanta ilusión me hacía. Entonces, una ilusión estar en Zaragoza, estar en la mesa que estoy, con los participantes que estoy. Gracias. Los ministros de Justicia, anteriormente compañeros, hoy siempre amigos y siempre hemos trabajado juntos en circunstancias complicadas y, como no, con el decano del Colegio de Zaragoza. Bien, muy contenta por eso. Y luego también dice uno por el tema, pues la verdad, el tema, ¿verdad? El principio, y cuando me lo indicó el decano, y vamos a hablar del Poder Judicial y el Consejo, pues pensaba uno, madre, ¿no? Qué cansancio, porque es que nos ha pillado ya con verdadero cansancio este tema, ¿no? Pero hoy, ya cuando estamos efectivamente hablando, es un tema que se ha solventado, el de la constitución del Consejo, y ya, bueno, ampliamos el tema. Dicho eso, y si uno reflexiona, en realidad de lo que estamos hablando es un tema que interesa extraordinariamente, que tiene que interesar ya no solo al mundo de la Administración de Justicia, al mundo de la abogacía, a los partidos políticos también, a los medios de comunicación que dicen, sino a la sociedad, a la ciudadanía, que creo que es a quien más directamente le pueda afectar lo que estamos hablando. Y en ese sentido, no puedo menos que felicitar al decano por organizar pues una mesa de debate sereno y sosegado, ¿no? Y de todo tipo de reflexión compartida, que creo que es lo importante. Centrándonos, y que tengo 5 minutos. Lo que tú quieras. Bueno, pues centrándonos en el tema, dice, la independencia. Yo creo que en el tema de la independencia existe de base
una cierta confusión. Porque cuando estamos hablando de la independencia, estamos hablando de la independencia ¿de quién? Porque en todo este tiempo que hemos atravesado con el tema del Consejo del Poder Judicial, del cual hablaremos luego, es que no son independientes y la independencia, y peligra la independencia. Vamos a ver, la independencia se predica de la función jurisdiccional. Es decir, que estamos hablando de los jueces en el ejercicio de su función jurisdiccional. Ahí es cuando hablamos de independencia y ahí es cuando habla el artículo 117 de la Constitución de la Independencia. Cuando dice la justicia emana del pueblo, se imparte en el nombre del rey por jueces y magistrados, ahí, independientes, inamovibles, responsables y solos sometidos al imperio de la ley. Es ahí de lo que estamos hablando de independencia, no de otros ámbitos. No estamos hablando del Consejo del Poder Judicial, no. Ese es el órgano de gobierno, de jueces y magistrados, de gobierno, que no de autogobierno, de eso ya hablamos luego, de gobierno, pero no el órgano del que se predica la independencia. Bien, y decía Antonio, ¿qué percepción se tiene por la ciudadanía la independencia de jueces y magistrados? Yo le doy absolutamente la razón. Ha habido en un momento que se confundía y que todo lo hemos mezclado un poco. Fundamentalmente, yo creo, 3 factores. El hecho de la problemática que había con el Consejo, el hecho de determinados supuestos de índole político sometidos a la justicia, eso muy fundamentalmente, y un hecho que uno comprende, pero que incentiva esto, que es el trabajo de los medios de comunicación precisamente volcándose sobre este tema, que se puede entender, porque lo que es noticia es eso, no es noticia las sentencias de desahucio, de divorcio y de reclamación de cantidad que dicen los jueces, lo que es noticia es eso. Entonces, si nos centramos exclusivamente en eso, decimos, está fallando la independencia. No, yo creo que nos tenemos que centrar efectivamente en lo que es el concepto de independencia y de quién se predica, y ahí es de la función jurisdiccional. Y ahí yo estoy convencida que la creencia de la ciudadanía en esa independencia, jueces y magistrados, es absoluta. Lo es. Hombre, claro está que todos podemos conocer algún supuesto que eso no es así, como conocemos en todos los ámbitos de actuación, en la vida y en todas las profesiones, siempre hay alguien que falla, pero por regla general, yo creo que ese convencimiento es absoluto. Nadie entendería, sino que se sometiera por la ciudadanía española. Pues yo creo que la última estadística son más de 7 millones de asuntos al año. Más de 7 millones de asuntos, además, y hay que decirlo, con una lentitud grande, porque no estamos hablando de una resolución de conflictos precisamente muy ágil, sino más bien lenta. No obstante lo cual, el ciudadano insiste en someter lo que son sus problemas cotidianos a la Administración de Justicia. Así que por más que se intenta y por un trabajo enorme que se ha hecho ya no solo por el Ejecutivo Legislativo, sino que hemos hecho a las profesiones, hemos hecho todos, por ejemplo, en la implantación de la mediación, de los medios alternativos de solución de controversias, en el arbitraje, no calan. El ciudadano confía en la Administración de Justicia. Entonces, yo creo que si partimos de ahí, lo que hay que avanzar es en lo que funciona peor, que en este momento, y lo sabemos, es la lentitud, y esa es una realidad. Si es verdad que se opta más, y todos optamos por una justicia de calidad que una justicia extraordinariamente rápida, ¿no? Si tuviéramos que poner ahí, bien, optaríamos por una justicia de calidad. Pero hay situaciones en este momento que no son admisibles, que en el orden jurisdiccional laboral estemos hablando señalamientos de juicios, el otro día se vio para el año 28. Eso no es admisible, que la carga de trabajo sea de un 200%, eso no es admisible. Y entonces, probablemente sea eso lo que haya más que examinar. Y no estamos hablando solo de un tema de recursos económicos,
No estamos hablando de eso, ¿eh? Estamos hablando de algo más, estamos hablando de una capacidad de gestión y de conseguir organizar de una forma eficiente esos recursos que se tienen, como se puede tener ahora, a través de los recursos europeos, ¿no? Entonces, eso es lo que parece que hay que organizar. Por lo demás, esta creencia en la independencia de la Administración de Justicia, yo creo que cala en la ciudadanía. Dejo el margen y dejo para después el tema del Consejo, del Poder Judicial y otras circunstancias. Pero no se nos olvide que lo que es lo fundamental, lo que está en la base misma del Estado de Derecho, es esa función jurisdiccional, que es lo que define el Poder Judicial. Eso sí sigue ofreciendo frente a la ciudadanía esa imagen de independencia, que además es cierta. No es que nos engañemos. Personalmente creo que es cierta. Gracias. Franco, ¿no quieres? Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Y yo también quisiera manifestar mi agradecimiento al colegio, a través de la persona del decano, por esta amable invitación para poder estar un rato con todos ustedes y, de paso, pues visitar y encontrar en un sitio tan maravilloso como este y visitar su ciudad. El tema que se nos ha planteado es de esos temas que podíamos estar. Yo, de hecho, tengo un cronómetro, pero si no, Rafa me va a reñir por hablar de más, y Vicky también, e intentaré ajustarme a un tiempo breve para no pasarme. Durante unos últimos años, sobre todo desde que dejé la política, y por tanto ya llovió un poco, me he dedicado mucho a estudiar con mucho más detalle de lo que había hecho como constitucionalista esto del Poder Judicial, sus conceptos internos, quizá porque la experiencia me había pesado, la de la abogacía, pero también la de verlo desde el otro lado e incluso la del Tribunal Constitucional en los 8 años que estuve trabajando allí. Y recordar también algunas instancias en universidades no españolas y cómo funcionan otros sistemas de justicia. Y a mis alumnos, cuando llego, ya a los alumnos de máster, no a los de grado, no me atrevo, les hago 2 preguntas relativamente sencillas, pero les garantizo que el 80% las contesta mal. La primera pregunta es: en un sistema democrático, ¿quién debe determinar lo que es justo, el pueblo o un juez? Lo dejo ahí, ahora hablamos. Segunda pregunta: ¿el Consejo General del Poder Judicial es Poder Judicial? Obviamente no, pero la respuesta siempre es sí, mayoritariamente sí. ¿Con esto qué quiero decir? Que tenemos un problema, no solo España, sino Europa, el derecho jurídico, la cultura jurídica continental, que se dice en términos tradicionales, para entender alguno de estos conceptos. Primero, la diferencia entre imparcialidad e independencia. La idea de independencia en los países anglosajones es ser imparcial, no hay ese dueto, cosa que debiéramos de preguntarnos por qué. Estados Unidos, en Canadá, en Australia, un juez es independiente cuando ha demostrado a lo largo de su desempeño, porque no es un funcionario, es elegido o designado políticamente, ¿vale? Entonces, cuando a lo largo de su desempeño ha demostrado que era imparcial, de esa persona se dice, entonces, cuando tiene ese desempeño y le ha acreditado que es un juez independiente. Y no lo dice una ley, lo dice la gente. Esto es muy importante, porque en su sistema, insisto, es completamente distinto en este origen. No quiero decir que el sistema europeo sea peor, sencillamente digo que no pensemos que la única independencia es la del modelo de juez funcionario mayoritario en Europa, ahora de la Unión porque no está el Reino Unido. No pensemos que eso es el único modelo posible de un juez imparcial. A mí como ciudadano me interesa que el juez que me va a juzgar sea imparcial. A mí que sea independiente, y ahora intentaré explicar la diferencia, me es algo relativo. Yo quiero que en mi proceso no tome parte por alguno de los que estamos en conflicto. Eso es lo que me preocupa como ciudadano. Me preocupa, por tanto, que el juez sea imparcial. Entonces, ¿por qué nosotros insistimos tanto en la independencia? En España puede haber un juez perfectamente parcial, es decir, que vaya a resolver el conflicto de Messi con el Barcelona y vaya al estrado con la camiseta del Barça, ¿verdad? Completamente parcial, y sin embargo es un juez independiente. No es inamovible, no puede recibir instrucciones, no ha sido recusado, porque no había una causa objetiva de recusación, y él no se ha abstenido. Tenemos un juez manifiestamente parcial, que sin embargo por ley es independiente. Es el estatuto de funcionario especial el que le otorga la condición de independiente, no su conducta. No la
percepción de los demás sobre lo que él hace. Y esto es un salto intelectual y conceptual muy grande, porque si no, no entendemos algunos de los problemas, no solo, insisto, en España, sino en el derecho continental, en el derecho, por decirlo ahora resumidamente, de la Unión respecto a la figura y el papel del Poder Judicial. Insisto, para mí lo importante es que el juez sea imparcial. Hay jueces absolutamente imparciales nombrados políticamente. Los magistrados del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el mayor tribunal del país y probablemente el que tenga más poder efectivo del mundo. 9 personas designadas directamente por el presidente de los Estados Unidos a dedo. Pasa un hearing, pero en fin, es un trámite parlamentario. Hay modelos donde los magistrados y jueces y juezas son nombrados por los parlamentos, órganos políticos, y son jueces imparciales. Y además, si no lo son, automáticamente dejan de serlos. No son funcionarios que han sacado una oposición y prácticamente tienen una inercia de llegar a jubilarse. No, no. Ahora que estamos hablando de México y las críticas que hay, bien saben ustedes, ¿no? México ha reformado la ley para poner un sistema de elección popular de los jueces, cosa que yo no comparto, pero en fin, lo ha hecho. Pero no es ninguna novedad. En los Estados Unidos, la gran mayoría de los estados eligen a sus jueces en elecciones. Los eligen los ciudadanos, no son funcionarios. Más aún, en algunos estados, concretamente en 8, van en listas de partidos. ¿Se imaginan ustedes en España eso? Que haya una lista de jueces del Partido Demócrata y otra de jueces del Partido Republicano, y nadie duda de su imparcialidad, ni de su independencia, hasta que juzguen. Si cuando estás juzgando eres imparcial, obviamente, no vas a durar mucho. Y, claro, en los estados donde la designación no es directa por los ciudadanos, sino que los nombra el gobernador, por ejemplo, California, debido a la ley seca, donde, claro, los jurados y las designaciones de jueces los compraba la mafia pagando, y entonces votaban, y había un gran problema. Lo que se hizo fue decir, no, esto se acaba, y lo nombran directamente un comité de expertos, por así decir, formado por abogados, por otros jueces, en fin, designan a los candidatos, sí, pero esos candidatos a los 4 años tienen que tener el refrendo de la gente a la que juzgan, en elecciones. Esto es un sistema. Es un sistema que cree que la justicia está vinculada al pueblo y que se toma en serio la expresión de nuestra Constitución: la justicia emana del pueblo, no de los jueces. Los jueces la administran. Pero ¿cuál es la conexión entre el juez y el pueblo? ¿Cuál es la conexión entre la justicia de un juez y la concepción de justicia? Ya sé que esto es difícil, es polémico, pero que mayoritariamente puede tener una sociedad en democracia. Este es un problema serio. ¿Qué nos ocurre en Europa con esta cuestión? Que no tenemos un regulador exterior. No hay la posibilidad de revocar el mandato de un juez. No se puede. Son funcionarios, tienen un estatus, eso garantiza y tiene algunas virtudes, pero también tiene o presenta algunos problemas. ¿Cuáles son virtudes y problemas? ¿Y por qué en Europa tenemos este modelo? Pues en Europa lo tenemos porque hubo un señor que se llamaba Napoleón, como bien saben ustedes, que dijo: esto de tener tribunales populares después de la Revolución, esto de que yo no pueda controlar lo que dicen los juzgados y mis tribunales, esto hay que acabar con ello. Y por tanto voy a hacer que los que administren justicia sean un cuerpo, como tengo cuerpos militares y cuerpos de funcionarios. Así empezó la función pública, realmente el modelo francés. Y esto hizo que apareciesen los primeros jueces, miembros de la administración, bajo el mandato del ministro de Justicia, que podía nombrar y cesar a los jueces libremente. Obviamente esto plantea un problema enorme: la relación entre el Poder Judicial, los jueces que representan y encarnan el Poder Judicial, y el Ejecutivo. Y a esta batalla es donde nosotros situamos la palabra independencia. No sé si me estoy explicando. La independencia está pensada para diferenciar a unos tipos de funcionarios de otros en su relación con el Poder Ejecutivo, no para saber si el juez es imparcial. Y el problema de los órganos como el Consejo General del Poder Judicial, del que después hablaremos, es que están hechos no para garantizar la imparcialidad del juez, sino este concepto de independencia, que está vinculado más que nada a esta idea funcionarial y corporativa del poder de los jueces como expresión de un poder del Estado, que no está directamente vinculado, no debe estarlo en mi opinión, en los términos de algunos países, al pueblo. Y aquí viene la tensión. Y aquí surge esta idea de independencia. Por eso
legalmente independiente es el juez, que no puede recibir instrucciones ni de otros jueces ni de autoridades políticas, por supuesto, que frente a él no cabe la movilidad, no lo puedo sacar cuando está juzgando y que tiene unas garantías previstas en la ley. No, pero a mí eso no me garantiza, insisto, que sea imparcial, que es lo que yo quiero de un juez. Y en ese debate llevamos tiempo sumergidos y enterrados. Y no encontramos grandes salidas, insisto, no solo en España, sino en general en los países que ahora forman la Unión Europea. ¿Ante quién responde la corporación de los jueces? Porque ante alguien debe responder. ¿Qué ocurre cuando la justicia del juez es absolutamente distante de la idea de justicia que tienen los ciudadanos sobre determinadas cuestiones? ¿Qué hacemos en esos casos? Y entonces se alega, habitualmente, esta es la última reflexión, porque quiero ser breve y cumplir mi palabra, ya hablaré después, se alega a menudo a esto de que el Estado de Derecho, ¿no? Cuidado, la mayoría es peligrosa para el Estado de Derecho. No hay un Estado constitucional que pueda funcionar bien, lo cual, insisto, es cierto, si no se combina la mayoría con el Estado de Derecho, porque si no acabaríamos en la tiranía de las mayorías y estaríamos en un problema. Pues bien, ese argumento produce un efecto también contrario, que recientemente 2 profesores de Harvard acaban de publicar un libro que se llama La tiranía de las minorías. Y explica muy bien cómo el Estado de Derecho se utiliza deliberadamente para frenar a veces impulsos democráticos. Es una tensión. Yo no digo que, insisto, yo estoy defendiendo nuestra visión del Estado de Derecho y estoy defendiendo nuestro sistema de jueces. Quiero que veamos, tengamos una mirada amplia sobre las capacidades y que no es todo tan fácil y que el mundo es muy disperso. El ejemplo, ellos ponen un ejemplo en este libro muy interesante, que es en el año 2014, hay un golpe de Estado, una revuelta. Realmente no es un golpe de Estado, hay una revuelta porque va a haber elecciones y el Partido Demócrata en Bangladesh, el Partido Demócrata se opone a la democracia y no quiere elecciones. Es un partido formado sustancialmente en Tailandia por las élites económicas y políticas del país. Y el lema que utiliza un agente inmobiliario, un empresario inmobiliario multimillonario, que es el que cuaja en la revuelta del Partido Demócrata, que no quiere elecciones, lo cual la contradicción es maravillosa, es: la rectitud moral está antes que la democracia. Cuidado con este tipo de argumentos. El Estado de Derecho está por encima de la democracia. No hay democracia sin Estado de Derecho. Pero ojo con lo que entiendes por Estado de Derecho, ¿no? Y por tanto, el Poder Judicial debe de tener cierta responsabilidad ante la ciudadanía. Y en el modelo europeo, en términos generales, esos mecanismos no funcionan. El modelo europeo, insisto, cómo funcionan, sin embargo, en otros modelos. A cambio, tenemos una justicia muy imparcial. Yo creo que sí. Yo creo que no solo la española, la europea en general, una justicia que realiza bien su trabajo con los medios de los que dispone, que nunca son todo lo suficiente, unos profesionales en el sector de la justicia en general, competentes, preparados, que realizan, como se decía antes, con las excepciones que pueda haber, pero de manera general su trabajo. Pero a cambio tenemos este vacío, ¿no?, de la responsabilidad del juez, de su conexión con el pueblo, difícil de explicar. El Poder Judicial tiene muchas dificultades para explicarse a sí mismo. Este es el problema de fondo desde el punto de vista del principio democrático y, por tanto, buscar esos equilibrios es lo más difícil. Y, como después diré, el Consejo General del Poder Judicial no ayuda nada a este tipo de equilibrios. Gracias. Rafael, cuando quieras. Muy bien, pues muy buenas tardes y, en primer lugar, gracias a ustedes por haber querido asistir a esta charla, a este debate. Gracias a la Fundación Ibercaja, la verdad que es un privilegio estar aquí. Para ustedes seguramente es más habitual, vienen por aquí un par de veces o 3 o 4 al año a conferencias. Para los que venimos de fuera, yo hacía algunos años que no venía a este patio del Infante y me sigue impresionando y me considero un privilegiado de estar aquí hablando ante un auditorio como ustedes, convocado por el Colegio de Abogados de Zaragoza, que en su 625 aniversario, ahí es nada, está celebrando estos actos, estos debates, y acompañado de dos amigos, 2 profesionales del derecho que han desempeñado responsabilidades altísimas, como presidenta del Consejo General de la Abogacía, como ministro, secretario de Estado, catedrático. Por lo tanto, un privilegio, de verdad, y un honor para mí estar aquí esta tarde. Y para hablar de un asunto que ciertamente creo que es de los más importantes que tiene
nuestra justicia en España. Yo le he dedicado muchos años, fui secretario de Estado, he sido ministro, soy abogado, soy funcionario público, por lo tanto, el mundo del derecho y la justicia es mi entorno profesional y les aseguro que sigo con interés, con inquietud, y en cuanto he podido he participado en lo que me ha tocado en este sector. Y digo que este asunto de la independencia de la justicia me parece trascendente porque creo, ciertamente con un poco de pesar, que la percepción social, la de los ciudadanos ante la justicia, pues no es muy positiva, la verdad. Yo creo que está muy extendido. Podríamos, si tuviésemos más tiempo, analizar por qué. Algo se habrá hecho mal, algo se habrá comunicado mal, algo se habrá explicado mal, pero lo cierto es que yo creo que la percepción social de la justicia no es muy positiva. En cuanto a los tiempos de respuesta, y hay un cierto fundamento, porque los tiempos de respuesta son largos. Claro, es verdad que si te comparas con otros países de la Unión Europea, no estamos tan mal. Bien, es verdad que esto de compararse con quien le va peor, no sé si es una gran alegría, pero lo cierto es que hay que buscar comparaciones, hay que buscar homogeneidad en el análisis, y aunque creo que hay mucho que mejorar en los tiempos de respuesta de la justicia, la percepción social es crítica, es negativa. Si uno coge cualquier periódico, si los que todavía leemos algún periódico de los tradicionales, pues veremos que se dedican unas cuantas páginas a asuntos judiciales, a polémicas, a conflictos, a críticas políticas hacia la actuación de este juez o de aquel tribunal, lo cual no ayuda a que los ciudadanos perciban esa justicia como un funcionamiento independiente y de calidad. Por lo tanto, creo que hay muchas causas que nos llevan a la situación actual en la cual está sometida a crítica la calidad y también la independencia incluso del Poder Judicial. Y junto a eso, pues paradójicamente, estaba ahora revisando algunos indicadores que publica el Consejo General del Poder Judicial, frente a esa crítica al Poder Judicial percibimos que los españoles cada año más confiamos en la justicia, la resolución de nuestros litigios, de nuestros conflictos. Cada vez que nos pasa algo en el ámbito familiar, social, penal, civil, mercantil, contencioso administrativo, nos vamos a un tribunal a que nos lo resuelva, a que nos dé la razón que creemos tener. Más de 7 millones de asuntos al año y creciendo, como bien sabe el presidente del TSJ, en Aragón y en toda España, creciendo la carga de trabajo y no creciendo demasiado las capacidades de producción, por decirlo en esos términos, lo cual a mí me pone de manifiesto una paradoja. Criticamos el funcionamiento de la justicia, y en algún caso con motivo, pero cada vez que nos pasa algo acudimos a la justicia creyendo que ahí vamos a encontrar solución a nuestros problemas. Por lo tanto, quiero concluir que la percepción ciudadana en torno a que la justicia es el sistema fundamental para la resolución de conflictos está muy consolidado en nuestro Estado democrático, pero también somos críticos en su funcionamiento. Funcionamiento no solamente del Poder Judicial, sino de la justicia en sentido amplio, entendiendo la justicia como un servicio público, entendiendo la justicia como la administración en la que los jueces desempeñan un papel fundamental, pero hay muchas más cosas, como bien sabemos, en torno a ese concepto amplio de administración de justicia. Por eso debería ser un proyecto compartido políticamente hablando, el dotar al servicio público de la justicia de los medios personales, materiales, tecnológicos, organizativos suficientes para responder a la demanda social en los términos de calidad que la propia sociedad plantea. Lo hacemos con la sanidad, lo hacemos con la educación, lo hacemos con el transporte, lo hacemos con tantos servicios sociales. También la justicia debería formar parte de esas prioridades políticas, tanto para llegar a acuerdos sobre su reforma como para contar con medios suficientes para hacer el trabajo que los españoles queremos que hagan. 7,5 millones de asuntos cada año ponemos en la mesa de los tribunales. Y es cierto que nadie quiere estar 4 años, 5 años, hasta haber resuelto un asunto en la instancia final, en todos los procesos. Por lo tanto, por ahí yo creo que hay un trabajo que hacer, insisto, organizativo, procesal, de las leyes que regulan el proceso, de dotarse de medios materiales y personales y también del uso de las nuevas tecnologías. Pero no me quiero ir por ahí, sino que vuelvo, aunque ya tanto Vicky como Fran han hecho consideraciones muy interesantes en torno a la independencia, y vuelvo a decir 2 o 3 ideas sobre esto para luego hacer el segundo turno, en el que queremos hablar del Consejo del Poder Judicial. Mire, yo les hablo de mi experiencia personal, más allá de la conceptual.
no podría competir con la calidad académica y reflexiva de Fran Camaño, pero mi experiencia personal es que la justicia en España es rabiosamente independiente, rabiosamente independiente. No conozco a ningún miembro de la carrera judicial que dicte resoluciones en función de su ideología o en función de las presiones que haya recibido o de los intereses que considere que merece la pena más atender, sino solamente aplicando las normas. Las normas pueden estar mejor o peor. Las normas, fruto del Parlamento, pueden tener más o menos calidad técnica, pueden ser más claras, más confusas, más eficaces, pero yo creo firmemente, y creo que no peco de ingenuidad, porque algún conocimiento tengo, que los jueces y magistrados cada día, los 5.750 miembros de la carrera judicial, cada día ejercen rabiosamente su independencia. Y esto seguramente tiene que ver con la calidad, tiene que ver con la calidad democrática, pero también es cierto que tenemos un sistema que garantiza la calidad de las resoluciones, porque puede haber errores, evidentemente, puede haber pérdida de matices en ley. Los abogados siempre intentamos explicarle al cliente, cuando no nos salen bien los casos, que quizás ha habido algún aspecto que no se toma en consideración y, sobre todo, tenemos un sistema de revisión. Los sistemas de revisión son sistemas de calidad, porque seguramente hay una alta tasa de confirmación de las sentencias de primera instancia en la segunda instancia, pero hay un porcentaje de revisiones. Por lo tanto, el sistema de recursos, más allá de que procesalmente antes he dicho que deban mejorarse los tiempos de la justicia, pero nos aseguran una segunda oportunidad de revisión y por un órgano colegiado y, por lo tanto, con una percepción distinta del juez unipersonal que conoció el asunto. Y, además, en última instancia, o bien por la vía de los Tribunales Superiores de Justicia o bien por la vía del Tribunal Supremo, tenemos la capacidad todavía de volver a someter una cierta revisión las sentencias que se han ido dictando en primera o en segunda instancia. Por todo ello, yo creo que la calidad de las resoluciones judiciales está también garantizada en esos términos y, por lo tanto, ante una hipótesis de un error, de una mala percepción, de una sombra de duda sobre la independencia, tenemos un sistema que permite la revisión y yo creo que el conjunto garantiza 100% la independencia. En todo caso, y termino ya con esto, el mismo artículo 117 de la Constitución, que está siendo reiteradamente comentado por nosotros tres en esta intervención, que establece como un principio fundamental de la justicia la independencia, también establece la responsabilidad. Yo creo que debería avanzarse en ese campo, en establecer procedimientos y mecanismos que garanticen la responsabilidad de los miembros de la carrera judicial, porque sí hay errores, sí hay sombras en algún caso sobre el funcionamiento adecuado, los sistemas de responsabilidad deberían también ayudar a transmitir esa confianza a los ciudadanos de que los abogados se equivocan, los médicos a veces hacen las cosas mal, los funcionarios públicos, los inspectores de Hacienda, también puede haber un miembro de la carrera judicial que cometa algún error y tiene un sistema de recursos para revocarlo, si es el caso, y tiene un sistema de garantías disciplinarios para evitar comportamientos inadecuados. Yo creo que con todo eso se cierra un sistema propio de nuestra cultura continental, a la que se refería Fran Camaño, muy distinta de la anglosajona, ciertamente, en la que yo creo que podemos transmitir el convencimiento a los ciudadanos de que tenemos un sistema de alta calidad y un sistema plenamente independiente. ¿Alguien quiere hacer alguna matización o complemento o damos el siguiente paso? Pues, con vuestro permiso, os lanzo, y ya me perdonarán por la confianza que tengo con los ponentes y, por lo tanto, tutearlos después de años conociéndonos. Un segundo bloque que ya lo han ido anunciando todos los intervinientes, que podemos centrar, si les parece, en el acuerdo que se suscribió en junio entre los dos partidos políticos mayoritarios de España para no solo la renovación del Consejo General del Poder Judicial, sino ya con una proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Fiscal. Tema amplio, no lo niego, pero tienen ya sobre la mesa un Consejo General diseñado constitucionalmente, con unas concreciones en la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Vale o no nos vale? ¿Es correcto o no es correcto? ¿Lo podríamos cambiar o no? De entrada, parece ser que en esta proposición de ley uno de los contenidos del acuerdo
de 25 de junio es que ni un grupo parlamentario ni otro, del Partido Socialista y del Partido Popular, introduciría enmiendas en la tramitación si no era de común acuerdo. Por lo tanto, parece, y esto me sonaba la frase de Humphrey Bogart al final de la película Casablanca, esto puede ser el inicio o algo así de una bonita amistad o algo así. Bien, si por lo menos los dos partidos o grupos parlamentarios mayoritarios se ponen de acuerdo en una ley orgánica o una modificación de la ley orgánica, habrá que esperar que sea para satisfacción de la inmensa mayoría de los ciudadanos. ¿Qué ocurre con este nuevo diseño? Si es correcto o no, la intervención o no de las asociaciones judiciales, cuando se nos informa por los estudiosos que quizás menos de la mitad de los jueces y magistrados están adscritos a las asociaciones, por lo menos la mitad no pertenece a ninguna de las dos mayoritarias. ¿Y qué pasa por fin con el tema famoso de las puertas giratorias que también ha hecho escribir a los medios de comunicación con profusión? Muchos temas les dejo sobre la mesa. Victoria, ¿quieres nuevamente abrir fuego? Si no me queda otra, no puedo. Bueno, vamos a ver este segundo tema. Sí me vas a permitir una cosina solo del tema anterior. El debate entre imparcialidad e independencia y, sobre todo, el control, la responsabilidad. Efectivamente, la Constitución sí lo dice, imparcialidad, independencia, responsabilidad, inamovilidad, que cuidáis. Pero habla de las responsabilidades que probablemente, y lo decía Rafa ahora, es que probablemente haya que incidir en ese tema, es que probablemente nos está fallando el sistema de responsabilidad, es que probablemente no tengamos que cambiar todo para que se someta a una responsabilidad, sino que funcione. Que funcione el sistema de responsabilidad, me estoy refiriendo a responsabilidad disciplinaria y, en su caso, la civil y penal, como el resto de la ciudadanía. Creo que si esto funciona y con lo que tenemos en la actualidad, tampoco hace falta el cambiar, por lo demás, el sistema, pienso. Pero bueno, paso a la segunda para no entretenerme con esto. El tema del Consejo del Poder Judicial, efectivamente, después de 5 años largos, se llegó a un acuerdo. Ahí me permitís el que haga una mención antes, porque si me callo, luego además me lo van a echar en cara. Ahora no, Presidenta, pero cuando se llegó al acuerdo, sí. De la abogacía, inadmisible que en ese acuerdo que se llega no se haya elegido a ningún abogado. Digo inadmisible, pero además no lo digo inadmisible en el mundo de las ideas, inadmisible desde la Constitución. Porque la Constitución lo pone 12 entre jueces y magistrados, y luego pone 8 entre abogados y demás juristas de reconocido prestigio. Bueno, pues por primera vez en la historia se ponen de acuerdo y dejaron fuera a la abogacía. La Constitución ha querido que no fuera un órgano de autogobierno, sino que lo fuera de gobierno, que participaran también el resto de actores dentro de la Administración de Justicia. Creo que negar la actuación de la abogacía en la Administración de Justicia hay que forzar mucho las circunstancias. Y esto fue así. Es verdad que la abogacía pensó en impugnarlo, el Consejo pensó en impugnarlo y tenemos los informes favorables. ¿Qué sucedió? Y Antonio lo sabe, está adelante, que piensa también uno, si después de 5 años han llegado a un acuerdo, ¿verdad? Pues impugnarlo y queda un poco tal. No porque no tuviéramos razón y no quería dejar de decirlo. En cuanto a la fórmula de nombramiento, hombre, hemos tenido de todo, ¿no? Sabemos que, como la Constitución eso nos señalaba, la ley orgánica, pues teníamos un origen en la ley orgánica que efectivamente iban las propias asociaciones, quedó como muy escorado para un sitio y posteriormente se modificó que fuera el Parlamento. Bien, desde ahí se ha ido modificando, más, menores, mayorías, aportando con mayores del mínimo. Bien, y ahí estamos. Y parece que no acaba de resultar hasta el momento en que nos hemos encontrado ahora. Personalmente creo que hablando como estamos hablando, y como decíamos antes, de lo que es el gobierno de un poder de Estado, esa doble legitimación entre que
sí creo que debe haber una propuesta por parte de jueces y magistrados, sí lo creo. No tengo tan claro, por las razones que indicaba Antonio hace un momento, que tengan que ser esas asociaciones, el cuerpo entero, el colectivo entero, que se haga una propuesta así. La aprobación por parte de las Cortes también me parece adecuada. Creo que aporta una doble legitimación. Entonces, yo creo que eso, así. Después, entre las fórmulas que se ha hablado, ¿qué decimos? Que se bajen las mayorías exigidas para que no nos pase lo que se ha pasado hasta ahora, que los planteamientos de los candidatos, bueno, se estudie más de forma que se preserve, que no tengan ideologías muy marcadas. Yo, francamente, esto, cuando estábamos hablando después de que la independencia existe como tal, ideologías tenemos todos, ¿no? Entonces, la cosa es luego el saber actuar. Entonces, francamente, eso no lo veo para nada. Es decir, pues limitar funciones, porque entonces habrá menos aspiraciones políticas a controlar aquello. Hombre, eso personalmente me da un poco de vergüenza, ¿no? Porque no seamos capaces de ponernos de acuerdo en un sistema y lo que haya es que quitar competencias para... Pues entonces piensa uno, pues podríamos hacerlo desaparecer también, nos quitábamos el problema, ¿no? Ya de entrada. Probablemente es que lo que estamos es una suerte de absoluto desencuentro en el ámbito político y, desgraciadamente, no solo en el ámbito político, la crispación existe además en el ámbito social, que nos lleva a la situación que nos lleva. Pero es que probablemente lo que tenemos que superar es eso. Lo que tenemos que superar es eso. Y empezar a avanzar un poquito en la cultura del acuerdo. Y ver que esta situación, pues no sé por otros, que no voy a hablar de tal, pues no es admisible como tal. Pero tanto el tener que limitar mayorías como el tener que limitar funciones, francamente creo que como sociedad da un poquito de apuro. En cuanto al proyecto y los temas que se intentan regular bueno, no le importa, pues bien, en relación con lo que estoy diciendo, ¿vale? Que se han puesto de acuerdo en eso, que se han puesto de acuerdo que en cuanto a la Fiscalía General del Estado hay que limitar subvenciones anteriores, las incompatibilidades. Pues bueno, pues se han puesto de acuerdo, vale, pues me parece muy bien, avanzamos ahí. No sé si esas limitaciones de poder o no hacer nos llevarán a alguna parte, pero bien, no pasa nada. Vamos, digo lo mismo que decía antes de la abogacía, tampoco nos vamos a poner, verdad, ahora a machacar lo que se pusieron de acuerdo. Vale, pues vamos a avanzar por ahí. Pero de verdad que creo que aquí la cuestión fundamental versa sobre esa crispación y ese desencuentro total y absoluto. Tendríamos que hablar también de la parte judicializar absolutamente toda la política y de la importancia que se le da. Pero lo que es la composición del Consejo, hay fórmulas y yo creo que con una proposición efectivamente por parte de la Judicatura se debe mantener la elección parlamentaria. Francisco. Sí, yo voy a ser muy sincero con este auditorio, como lo he puesto por escrito, yo tampoco voy a negarlo. Soy de los que creo que el mejor consejo del Poder Judicial es el que no existe. Lo tenemos en la Constitución, por tanto no lo vamos a suprimir. En mi opinión, el constituyente se equivocó al importarlo de Italia, como se equivocó el constituyente portugués, y los dos tenemos problemas. Y cuando decimos es que hay en otros sitios consejos no son iguales a nuestro modelo, al portugués y al italiano. No lo es el Consejo de la Magistratura francés, no lo es el que tienen en Bélgica y, por supuesto, Alemania no tiene nada que se le parezca, ni Países Bajos, ni Suecia, ni los países nórdicos. Ni lo esperan ni lo desean, porque no lo entienden, sencillamente. No entienden la razón de ser de esa figura. Y esa es la primera pregunta. ¿Cuál es el sentido del Consejo General del Poder Judicial? Lo tenemos desde el 78, donde hemos incorporado muchísimas cosas, porque teníamos que hacer una Constitución a la altura de los tiempos, sin una reflexión de fondo y, sobre todo, sin un país que hubiese vivido la experiencia democrática. Ahora, 40 años
Después es fácil decirlo, en aquel momento era difícil. Y el Constituyente hizo lo que pudo hacer razonablemente. Les voy a contar, para que no sea todo teoría, una anécdota personal, no suelo hacerlo, pero ya que estamos en Zaragoza, en este sitio, que me recuerda donde ocurrió, en cierta manera. Recién nombrado ministro de Justicia, yo heredé una huelga de jueces, la primera huelga de jueces de España. Esto es lo que había. Y en aquel momento había un conato de huelga de los jueces franceses. La ministra de Justicia era Dati y coincidimos muy rápido, yo llevaría 2 días como mucho en el cargo, en la primera Comisión High, en el Consejo de Europa, la reunión de ministros de Justicia e Interior, y entonces ella me dijo, ministro, tenemos que hablar de esto del derecho de huelga de los jueces, porque fue su expresión, no es que yo me lo invente, se están volviendo un poco locos en mi país. Y dije, bueno, en el mío también están con eso, no sé si están más cuerdos o no. Y yo solo dije, yo solo creo que los poderes del Estado no van a la huelga. Y por tanto, si un poder del Estado lo encarga a los funcionarios, esos funcionarios, en mi opinión particular, no tienen derecho de huelga, como los diputados no tienen derecho de huelga, como el presidente del Gobierno y los miembros del Gobierno no tienen derecho de huelga. Era una opinión personal. Con tan mala suerte fue esto así que Dati fue cesada y entonces la heredó, esto es lo que yo quería decir en el cargo, una de las grandes, probablemente la gran política de referencia de los primeros 10 años de la política francesa, que era Michèle Alliot-Marie, que había sido ministra de Defensa, ministra del Interior y nueva ministra de Justicia. Pasó aproximadamente un mes. Me llamó porque estaba la entrevista, digamos, el encuentro agendado, la fui a ver y no es como esto, pero no está mal, palaciegamente hablando, las dependencias del Ministerio de Justicia francés, nos sentamos y entonces yo le expliqué que qué había hecho, le pregunté en ese mes, para haber acabado ya radicalmente. No volví a ver en la prensa, mira que hicimos un seguimiento desde el Ministerio, ninguna referencia a la huelga, al intento de huelga por parte de algún sector de la judicatura francesa. Me miró y me dijo, mira, querido colega, muy fácil, he expulsado a 6 jueces de la carrera judicial. He expulsado, yo, ministra, a 6 jueces y a mí pues me salió un taco muy conocido en España, ya os imagináis cuál es, de la sorpresa, coño. Le dio la risa, porque ella algunas palabras sí conocía, y dije, oye, me tienes que perdonar, pero si eso ocurre en mi país, a mí me echan a patadas. Primero, no lo puedo hacer, pero no vuelvo a pisar España en lo que me queda de tiempo. Y me dice, pues no lo entiendo, porque yo no soy jurista, a lo mejor estoy muy equivocada, creo que era de una titulación de Bellas Artes, un equivalente o artístico, una titulación que tiene que ver con las artes. Y por eso, cuando tuve que firmar los ceses, le dije a mi equipo, ¿estáis seguros que lo que firmo es correcto? ¿Lo habéis visto 20 veces? Porque si esto está mal, quien se va para casa soy yo. Porque esta resolución que yo firmo, la van a ver otros jueces amigos de los que voy a expulsar. Y por tanto, me lo estoy jugando. Me estoy jugando mi trayectoria política, por eso os cuento la anterior. Me estoy jugando quién soy. Hacedlo, por favor, bien. Después de aquella anécdota, yo volví a España y me pregunté si en un Estado de Derecho la última palabra la tienen los jueces, ¿para qué queremos el Consejo? ¿Para poner sanciones disciplinarias a los jueces y que no lo haga el Gobierno? Pero es que esas sanciones disciplinarias que impone el Consejo resulta que las resuelve la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Para que en los concursos no pueda meter la mano el juez, el Gobierno, influir y manipular una oposición, dársela más al amigo político, al no amigo político. Pero es que resulta que cuando se celebran también se pueden impugnar ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Por tanto, si estamos en un Estado de Derecho, el garante último son los propios jueces. Y esas son las principales funciones. Y nunca he entendido que el Consejo General pueda informar proyectos de ley. No lo veo. Ya sé que no son jueces, pero no veo un órgano próximo a la judicatura que tiene que aplicar leyes informando un proyecto de ley, es decir, algo que todavía no es ley y que, por tanto, después de su informe, puede cambiar totalmente por vía de enmienda en el Congreso de los Diputados o del Senado. Pero bueno, esta función ya no la quiero cuestionar. Me refiero a las otras 2 típicas, ¿no?, que son las que, digamos, garantizan una posición y un sentido a la figura del Consejo General del Poder Judicial. Pues bueno, al regresar, aparte de pensar esto que ahora digo por primera vez en voz alta, mandé a hacer una recopilación de cuántas resoluciones del Consejo General del Poder Judicial por vulneración de la independencia habían sido anuladas por el Tribunal Supremo, Sala Tercera. Y sobre todo, quién era en España el que más vulneraba
la independencia del Poder Judicial. Y es aquí que el órgano que más vulnera la independencia del Poder Judicial en España se llama Consejo General del Poder Judicial. Claro, porque son sus resoluciones las que al final acaban en la Sala Tercera. Lo cual es una paradoja que pone de manifiesto lo extraño que es este órgano que tenemos en España. Recordemos que en Italia el presidente del Consejo era el presidente de la República. Esto es muy importante. Y el vicepresidente el ministro de Justicia. Aquí no lo hemos hecho así. En Francia sigue siendo el presidente del Consejo el ministro de Justicia. No, aquí tenemos absolutamente, nadie lo entendería ya en España. Después de las cosas que decimos diríamos, ¿qué consejo es este donde el presidente es el ministro? No entenderíamos nada. Por tanto, no podemos comparar modelos, pero sí podemos preguntarnos entonces por qué tenemos esta figura y ya que la tenemos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que ahora se hace por mejorarla? Uno de los principales inconvenientes que tiene, en mi opinión, la articulación del Poder Judicial en España es que la carrera del juez no está previamente establecida con claridad. Es decir, uno sabe que aprueba su oposición y es juez de entrada, pero después esto de llegar a la audiencia, veremos. Esto de llegar a un TSJ, bueno, veremos, hay que tener méritos, hay que tal, pero hay muchas personas que tienen méritos. Esto de llegar al Tribunal Supremo, veremos. Al no estar reglada mínimamente, con cierta consistencia, esta carrera natural que debe de tener quien se dedica ni más ni menos que a la judicatura y a una función tan seria e importante, el poder subir queda en manos de las asociaciones judiciales o de movimientos que no siempre tienen que ver con el rigor, la autoridad de las personas que juzgan. No quiero decir que los que están allí no lo tengan, pero a lo mejor en esos procesos de decantación de las cúpulas judiciales no opera un mecanismo previo, objetivo, razonablemente establecido. Sino que, bueno, llega una selección, sin duda de gente muy preparada y muy tal, pero a lo mejor esa selección no se produce de una manera tan equitativa como debiera producirse. La falta de esta carrera judicial regulada mínimamente, es decir, si usted lleva tantos años de ejercicio, ha dictado tantas sentencias y no le han revocado no sé qué, ha tenido una conducta como juez, ¿qué tal? Usted tiene méritos suficientes para pasar a. Otra cosa es que sus compañeros después quieran designarlo presidente. Bueno, en fin, entremos ya en cuestiones de detalle menores. Pero no existe esta regla. Y a mí esto me parece un hándicap muy, muy importante. Porque es lo que le otorga poder al Consejo. Es que justamente esa pirámide estructural profesionalmente, no de otra manera, ya sabemos que un juez es independiente hasta del Tribunal Supremo, cosa que a mí me parece fascinante porque ocurre en este país y en pocos más. La idea de independencia se lleva ahí, ¿no? Yo hago un test siempre también, que es preguntar si en un asunto absolutamente igual caen en dos juzgados distintos y uno reconoce a los trabajadores 100.000 euros por cabeza de indemnización y el otro juez nada, ¿se ha respetado el derecho a la igualdad? ¿No? La intuición es no. Si el asunto era igual, las leyes eran las mismas, ¿cómo es posible que a unos se les estime y se les premie y a otros se les desestime y se les castigue? Sin embargo, en nuestro sistema la respuesta es no se ha vulnerado la igualdad porque cada juez es independiente para interpretar la ley y, por tanto, no se puede comparar una sentencia con la otra. Esto supondría que un gran número de países vulneran todos los días el derecho a la igualdad, porque el principio de stare decisis, de respeto a la jurisdicción superior, es un principio fundamental para la seguridad jurídica de un país. Pero aquí, como tenemos un concepto tan exacerbado de independencia, pues, que lo ha dicho el TSJ, ¿vale? Pero yo soy juez en mi juzgado. Y ya, que revoquen la sentencia, ¿no? Que vayan en apelación. No, mire usted, esto exige, cuando hablaba de responsabilidades, me refería a este tipo de mecanismos que no tenemos en nuestro sistema judicial. Vale. Pues el Consejo es la estructura que canaliza eso. Y eso no es política partidaria. Esos son movimientos políticos, corporativos, en este caso, naturales en toda organización, como si esto fuese una empresa sería igual, naturales en toda organización, que se van canalizando y agitan en una gran parte unas piezas esenciales del Consejo General. De ahí el protagonismo que tienen las asociaciones porque canalizan algunas, al menos, de estas inquietudes. Tienen otras muchas funciones y muy razonables, pero también esta. Este es uno de los problemas que, digamos, tenemos estructurales de por qué el Consejo, aunque lo intentemos arreglar, al final se nos va escapando.
la falta de una carrera judicial un poco más definida, que permita a los profesionales tener expectativas, saber a dónde van a llegar y que si cumplen, ¿verdad?, no digo como la universidad las habilitaciones, pero si cumplen y demuestran y tienen ciertos signos de calidad, oye, tienen una expectativa razonable de poder llegar allí. Y en todo caso que no lleguen otros que no han cumplido con ese suelo que le hemos establecido. Esto permite un juego que es un juego preocupante. El segundo, y termino, todo poder del Estado tiene una vertiente política, lo cual no quiere decir que sea partidaria. Esto es otra cosa, pero tiene un poder político. Claro que sí, que los poderes judiciales mandan agendas políticas y toman decisiones de peso importantísimas en una democracia. Esto no lo podemos negar. Hay, por poner también otro ejemplo que es muy conocido, un auto, debe ser un magistrado del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que iba en su coche hacia su juzgado, digamos, hacia el Palacio de Justicia, y una señora lo para, empieza a golpearle el coche, los escoltas salen para protegerla, y dice, por favor, déjeme escuchar a esta señora, y le dice que tiene 2 hijos a la vez en Vietnam en el frente, y que no tiene nada más para vivir, que se queda sin nada, que el otro que tenía el mayor ya ha muerto en Vietnam, que haga algo. Este magistrado llegó a su despacho, esto es poder, y dictó un auto de medida de suspensión, ordenando que en el destacamento donde estuviese no saliese al frente, estamos hablando en plena guerra, el batallón de no sé cuántos eran, 50 o 30, no entrase en combate hasta que él resolviese y analizase ese asunto. Claro que es poder, y tanto. Otra cosa es que no es poder político, no es poder ideológico, pero es poder. Y cuando uno concentra poder, el Poder Judicial tiene una gran ventaja, que ahí sí respeta lo que decía Montesquieu, ¿no?, que tiene que ser un poder, decía él, no nulo, que esa es la segunda de las palabras, primero decía invisible. Por eso está bien que sea un poder atomizado, de muchas personas, de 5.700 o más jueces, que cada uno tiene una interpretación, que tienen un sistema de corrección en derecho, mediante, como explicaba muy bien Rafael, mediante el sistema de recursos y mejora las calidades, etcétera, etcétera. Esa dispersión es clara. Y esa dispersión es lo que hace que tenemos jueces imparciales, profesionales, que hacen muy bien su trabajo. El problema es la otra parte, la de la independencia. La otra parte, la que tiene que ver con los aspectos funcionariales y del ejercicio de influencia política, insisto, no partidaria, que no se me malinterprete, pero es inevitable, son un poder del Estado. Por tanto, toman decisiones importantísimas sobre un Estado. Pueden decir, oiga, no cabe la expulsión de estos emigrantes hoy, y te encuentras con 50.000 personas, no es el caso, ¿verdad?, retenidas en frontera, y usted arrégleselas. No puede, son decisiones muy importantes, son decisiones de poder. No es solamente arreglar divorcios y tal, por eso los problemas cuando los vemos suelen ser con grandes tribunales, no respecto de los pequeños tribunales cada día. Ahí el Consejo, en mi opinión, es una figura que produce una amplificación innecesaria de la realidad de los tribunales, aunque sean altos tribunales. Les complica su tarea. Es como una caja de resonancias que politiza decisiones que inevitablemente no son político-partidarias, pero tienen impactos políticos. Plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre la ley de amnistía, por decir algo, tiene un impacto político, aunque esté perfectamente razonada en derecho, y ya veremos lo que dice el Tribunal Constitucional sobre ella, pero tiene un impacto político. Y como esto, otras muchas decisiones. No las toma normalmente el juzgado de primera instancia número 1 de Zaragoza o el número 3, pero los grandes tribunales que son los que saltan a los medios. Claro, la figura del Consejo General aquí, insisto, opera como un amplificador. Y termino. Yo he escrito hace poco un trabajo que se llama algo así como el Poder Judicial y el casco de Hades. Hades, como saben, era una figura de la mitología griega que al ponerse el casco se hacía invisible. Con ello lo que quería decir, y así lo explico, es que esta parte de poder de Estado que tiene, el problema de exagerar el concepto de independencia y tener un órgano como el Consejo hace que yo pueda hacer política y cuando me equivoque esté al margen de la crítica, política no partidaria, insisto, tomar decisiones que afectan directamente a los ciudadanos en su impacto, me pongo el casco de la independencia y soy invisible. Nadie me puede criticar. Este es el problema del modelo de Consejo. Por eso, si pudiésemos cambiar la Constitución, me encantaría, pero
como eso no va a ser posible, ni tampoco creo que sea necesario para esta cuestión, la reforma introduce algunas cosas, pero si se fijan bien, todos los elementos de la reforma, una vez más, tienen que ver con la independencia y no con la garantía de imparcialidad de nuestros jueces. Solo es, si ha estado en política no puede estar aquí. Si es fiscal general del Estado, entonces no puede estar en tal. Yo solo le digo que frente a esto, levantemos todos un poco la cabeza. La gran mayoría de los altos tribunales en Europa están formados por gente que muchos de ellos han estado en la política y no por ello son imparciales. Han estado. Y ya no digo algunos países donde el fiscal general del Estado es el ministro de Justicia o es directamente nombrado por el gobierno. Y no son malos fiscales generales del Estado. Por tanto, vuelvo a lo mismo. El Consejo, en mi opinión, no ayuda, más bien perjudica al Poder Judicial de este país, que es un gran Poder Judicial. Gracias. Rafael. Muy bien, yo creo que es obvio que el Consejo General del Poder Judicial constituye hoy uno de los elementos fundamentales para la crítica, la duda sobre la independencia, el buen funcionamiento, la independencia incluso, como digo, del Poder Judicial. Y es una paradoja, porque lo que surgió, como muy bien se explicaba, como un modelo singular para nosotros, no teníamos ninguna tradición hasta la Constitución del 78, lo que surge como un órgano de gobierno para restarle facultades al Poder Ejecutivo, que hasta entonces hacía los nombramientos, los concursos, el régimen disciplinario, se le atribuye un órgano al que se le confiere esa función de gobierno del Poder Judicial, sabiendo, como es evidente, aunque no siempre es tan general en la sociedad, que no es poder judicial, no dicta sentencias, no resuelve ni tutela derechos, por lo tanto son dos planos, el gobierno del Poder Judicial y el Poder Judicial en sentido estricto. Pero lo cierto es que, dicho eso, que está muy bien, a efectos académicos, yo creo que los ciudadanos, la población no acaba de diferenciar muy bien, y si uno lee titulares de prensa, oye comentaristas en la radio, se habla del Consejo del Poder Judicial como los jueces, el Poder Judicial es todo lo mismo, y por lo tanto los males que aquejan al Poder Judicial se trasladan inmediatamente a la justicia. Yo creo que hay un trabajo que este Consejo que acaba de empezar su andadura tiene que hacer, que es mucha difusión, mucha divulgación, mucha comunicación para intentar, en la medida de lo posible, diferenciar ámbitos, qué es el Consejo y qué son los jueces y qué es el Poder Judicial. Bien, cuando en el verano del año 18 hubo el cambio de gobierno, como consecuencia de la moción de censura, yo venía siendo ministro de Justicia y además era diputado y era el responsable del PP en materia de justicia y libertades públicas. Y continué siéndolo durante unos cuantos meses hasta que decidí cambiar mi carrera profesional. Pero lo cierto es que en las elecciones de noviembre del año 19, yo creí, de verdad, que en ese momento había habido una buena noticia. Es bueno imaginar, claro, no era para mí una buena noticia que el PP no pudiese gobernar, lógicamente, pero se requería mayoría de 3/5 para la renovación del Consejo General del Poder Judicial y esa mayoría solo la tenían PP más PSOE por el resultado electoral, cosa que ha vuelto a pasar en julio del año 23, donde también no ha podido gobernar el Partido Popular, pero sí que sigue vigente esa mayoría necesaria que solo la consiguen el PSOE y el PP. Yo creía de verdad, y quizá ingenuamente, que esa necesidad se iba a convertir en virtud y que, por lo tanto, el diálogo, la negociación, el consenso iba a caracterizar las relaciones, al menos en materia de justicia, entre el PSOE y el PP, a los efectos de renovar el Consejo del Poder Judicial, que ha estado casi 6 años, más de un mandato en funciones. Un auténtico desastre desde el punto de vista de la imagen, de la percepción, de la legitimidad del órgano ante la sociedad y ante los propios miembros de la carrera judicial, un daño incalculable. Además del daño cotidiano por la ley que se aprobó para impedirle al Consejo hacer nombramientos estando en funciones. Un desastre. Todo lo que ha pasado estos últimos años creo que es un auténtico desastre en estos términos. Por lo tanto,
que se haya producido ahora la renovación del Consejo, que se haya producido con unas razonables relaciones institucionales, que el propio Consejo, sus 20 componentes, hayan elegido a su presidenta sin indicaciones políticas, sino con auténtica independencia, una magistrada de 15 años de experiencia en el Tribunal Supremo y casi 40 años de carrera. Creo que es una magnífica noticia para los efectos de que este Consejo pueda promover estas labores que tenemos pendientes en cuanto al buen funcionamiento de la justicia y la percepción social de la calidad y la independencia de la justicia. Pero lo cierto es que tienen un gran trabajo por delante. Aunque hablamos demasiadas veces, demasiado vulgarmente, de los jueces conservadores y los jueces progresistas, lo cierto es que el Consejo General del Poder Judicial, fruto de una reforma llevada a cabo hace algunos años, tiene que tomar sus decisiones por mayorías de 2/3. Por lo tanto, no vale que los progresistas o los conservadores se pongan de acuerdo. Tienen que negociar y llegar a acuerdos entre todos. Necesita 13 votos ese Consejo de 21 para obtener acuerdos, lo cual es una magnífica noticia. Yo creo que no suficientemente explicada, porque parecería que unos cuantos ideológicamente cercanos se ponen de acuerdo y nombran presidente de las salas del Tribunal Supremo, de los TSJ, en absoluto. Yo creo que hace falta una divulgación, una política de comunicación de cómo funciona la justicia muy necesaria en el momento actual. Y en cuanto al futuro, este Consejo nace con un mandato, que es presentar como se ha dicho ya, una proposición de ley sobre cómo ha de ser el futuro Consejo del Poder Judicial en un contexto tan debatido y tan crítico como el que se ponía de manifiesto en las intervenciones anteriores. En todo caso, como yo creo que no están los tiempos para reformas constitucionales de calado, no creo que merezca la pena abrir ese melón y esa mesa en este momento por muchas circunstancias, yo espero, y me mojo en esto, que la propuesta que se elabore intente, como tantas veces, equilibrar, consensuar, negociar y, por lo tanto, que los 8 vocales que tienen un origen de juristas, abogados y juristas de reconocido prestigio, puedan ser elegidos por las cámaras con mayoría de 3/5 y los 12 vocales de origen judicial puedan ser propuestos por la carrera con un sistema abierto, participativo, democrático, que garantice esa calidad de los que vayan a formar parte del Consejo de Poder Judicial. De esa manera, en mi opinión, en este momento, en el año 2024, con todo lo que ha pasado, con todo lo que nos ha pasado del 78 hasta aquí, con lo que ha pasado en la sociedad española y lo que está pasando en torno a la justicia, lo que está pasando en Europa, yo creo que ese reforzamiento de la participación de los jueces y magistrados en un órgano de gobierno de su carrera, creo que está razonablemente equilibrado, de tal manera que los 12 de estación judicial tengan ese origen y los otros 8 sean designados por las cámaras, sabiendo, insisto, que, si no se cambian las reglas de juego, necesitan mayoría de 2/3 para llegar a acuerdos. Yo creo que hay un camino por delante. Como he dicho ya un par de veces, lo que ha sucedido en los últimos casi 6 años es un desprestigio a la institución muy relevante. Los actuales vocales y su presidenta y inmediatamente el vicepresidente que va a ser designado tienen un gran trabajo en el Supremo, van a tener un gran trabajo para recuperar la imagen de la justicia y yo confío que el diálogo político de los grandes partidos, los que están llamados a gobernar en España, los que lo han hecho desde hace 40 años a esta parte, ayude a fortalecer la percepción de independencia, de calidad y de servicio público que la justicia debería tener más unánimemente de lo que hoy tenemos. Muchas gracias. Debido a la hora que es, y salvo que queráis hacer algún último comentario, podríamos dar por concluida esta sesión, agradeciendo a todos ustedes su presencia y muy especialmente, Rafael, Fran, Vicky, vuestro desplazamiento a Zaragoza. Me consta que alguno de vosotros saléis en unos minutos de vuelta a vuestras ciudades y a vuestras ocupaciones y eso merece un especial agradecimiento. Agradecimiento también por habernos expuesto vuestra experiencia, que no es cosa trivial ni menor, e incluso alguna anécdota personal, la verdad, interesante. Sin más, insisto, agradeciéndoles a ustedes su presencia. Si les parece, nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.